Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. ¿Y vos qué pensás? En Radio Tortuga 92.9 ya estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, columna que ha titulado Una expropiación necesaria y legal. YPF, una expropiación necesaria y legal. Bueno, ayer, después de haber tenido la alegría de conocer el fallo de la Cámara de Casación de Nueva York, anulando el fallo de primera instancia que condenaba a la Argentina a pagar 16.000 millones de dólares, alegría que, digamos, no solamente se relacionaba con el fallo en sí, sino con los contenidos del fallo, que yo invito al oyente digamos, a tomar muy en cuenta, porque en la medida en que el fallo de la Cámara señala que el Estado argentino, al expropiar YPF, actuó conforme a derecho, o sea que la expropiación fue un acto legal, que no se transgredió ninguna norma legal, en realidad tira por tierra toda la argumentación que Milei y otros secuaces suyos han esgrimido en estos años acerca de la irresponsabilidad de Cristina Kirchner y Kicillof por haber colocado a la Argentina en esta situación de vulnerabilidad o de perjuicio grave que significaba pagar 16.000 millones de dólares por algo que desde el vamos se tachaba de mala praxis. O sea, la objeción a la expropiación de YPF estaba planteada en esos términos y era natural o esperable para esos opinólogos que la Argentina fuera sancionada. Bueno, después de haber vivido esa alegría, inmediatamente nos encontramos con el sorprendente y estrafalario, ridículo mensaje de Milei, pretendiendo atribuirse el éxito del fallo de una manera que creo que solamente puede lograr engañar a una franja muy distraída o muy, digamos, desinformada de ciudadanos que desconozcan por completo estos aspectos y que no sean capaces de desarrollar un mínimo de reflexión acerca de la completa incoherencia de los argumentos de Milei. En primer lugar, porque la Argentina ha sido defendida en los tribunales de Nueva York por un estudio jurídico designado por el gobierno de Alberto Fernández, o sea, en el cual Milei no ha tenido ninguna participación, tampoco, porque lo podría haber hecho, tampoco destituyó a ese estudio jurídico para sustituirlo por otro, de modo que digamos, el estudio jurídico que nos defendió y las instrucciones que ese estudio jurídico recibió fueron las instrucciones dadas durante el gobierno de Alberto Fernández. O sea, por el peronismo, por un gobierno que, más allá de los matices internos de Alberto, Cristina y demás, estaba completamente consustanciado y concorde con el acto que había
con la decisión tomada por el país en el 2012 de expropiar a Repsol y recuperar YPF. Bueno, lo que dice Milei, como lo que dice su gran maestro Trump, da vergüenza ajena y nos somete a un espectáculo de ridículo, hasta por cosas como terminar el discurso diciendo viva la patria, después de como si él ignorara que hace muy poco tiempo se ha declarado el presidente más sionista del mundo, cosa que significa que él es un patriota del Estado de Israel. O sea, su patria de corazón es el Estado de Israel, no la Argentina. Entonces, la palabra viva la patria en boca de Milei suena a farsa, claro. Suena a que nos quiere meter el dedo en la boca. Pero además, todo el discurso es absolutamente contradictorio, porque si es cierto lo que dice Milei de que expropiar es un robo, si eso es verdad, si Milei tuviera razón en eso, la que habría fallado bien es la jueza de Nueva York que la condenó a la Argentina, porque el robo merece ser condenado. Claro. Ahora, no se trataba de un robo, se trataba de un acto legítimo tomado por la Argentina, hasta se podría decir con cierto retraso, porque la Argentina reaccionó en el 2012 a una realidad de acuerdo a la cual la Repsol estaba incumpliendo con sus compromisos originados en el momento de la privatización, en la época de Menem, de sostener el negocio petrolero en términos de sustentabilidad. Repsol se limitaba a explotar los pozos que había descubierto la vieja IPS, a obtener con eso la máxima rentabilidad, a no invertir en exploración y a derivar los beneficios que obtenía en la Argentina a centros de producción petrolera que seguramente, en eso tenía razón Repsol, eran más rentables que la Argentina, como en algunos países de África o de otros lugares del planeta. Con lo cual, digamos, se valía de las ganancias obtenidas en la Argentina para beneficiar sus inversiones globales, jodiendo a la Argentina. Claro, un perjuicio muy grande. Perjudicando a la Argentina. Claro, sí, sí. En realidad, el kirchnerismo obró con mucho retraso con relación al problema petrolero, porque una buena cantidad de especialistas en el tema petróleo, como Federico Bernal, por ejemplo, venían advirtiéndole al gobierno de Kirchner y a la población argentina en general que la perduración de Repsol al frente de YPF nos llevaba a la ruina. Ya estaba generando en los últimos años anteriores a la expropiación un déficit en el comercio internacional petrolero del orden de los 6.000 millones de dólares, porque como la producción de Repsol iba agotando los pozos y en consecuencia iba en caída, el país cada vez tenía que importar más petróleo, claro, para poder satisfacer la demanda argentina, que además se estaba incrementando en esos años porque había un desarrollo de la economía argentina que, como siempre ocurre cuando hay desarrollo, incrementaba el consumo de combustible. El consumo, claro, sí, sí. Entonces, yo publiqué en aquellos tiempos 2 notas en Comercio y Justicia. En ese momento publicaba
regularmente en Comercio y Justicia, la primera de las cuales era una crítica a Amado Boudou, porque Amado Boudou en un momento donde generó un discurso de crítica a Repsol, señalaba que lo importante no era que la empresa fuese privada o estatal, sino que trabajara con un sentido nacional. Entonces yo publiqué un artículo que se llama el desdichado discurso de Amado Boudou, YPF, y el desdichado discurso, porque le observaba algo muy evidente: no se puede pedir que sea nacional a una empresa privada, y menos a una empresa española que ni siquiera es nacional en España, y con menos razón va a ser nacional en la Argentina. Y además porque lo nacional solamente puede ser encarnado por el Estado nacional, porque la lógica del capitalismo, la lógica del capital privado es derivar sus inversiones a los lugares donde la ganancia es máxima, no a considerar las necesidades de la sociedad en general, sino partiendo de sus propias necesidades, porque son también necesidades, y del cumplimiento de sus objetivos, que, como es normal, lo sabe hasta el más ínfimo de los comerciantes, es la búsqueda de beneficios, es la búsqueda del máximo beneficio posible. Y esa nota la publiqué en marzo, el 8 de marzo. A mediados de abril, creo que el 12 de abril, publiqué una segunda nota celebrando que el gobierno había terminado por expropiar YPF. De alguna manera estaba asumiendo con el acto de la estatización la realidad que yo había marcado en la primera nota, no por obra mía, por supuesto, sino porque la realidad estaba dictando eso. No se puede influir sobre un gobierno desde un pequeño espacio de propagandístico. Y entonces había mandado a las cámaras el proyecto de estatización, que, sea dicho de paso, contó con los votos, con el respaldo, no solamente de la bancada peronista, sino de la bancada radical y de la bancada del socialismo. El único partido político cuyos legisladores votaron en contra fueron los legisladores de Macri, claro, los del PRO. ¿Cómo? Los del Sí, PRO. del PRO. ¿Y por qué ocurrió eso? Y ocurrió eso porque la recuperación de YPF caló hondo en el corazón del pueblo argentino. El pueblo argentino ha considerado siempre que dos empresas en particular son una especie de sello de identidad nacional, que son YPF y Aerolíneas Argentinas. Entonces, ambas estatizaciones, y el público no se equivoca, no es solamente una cuestión emotiva, el público de alguna manera tiene conciencia de que esas dos empresas en manos del Estado hacen lo que nunca haría una empresa privada. Por ejemplo, en el caso de Aerolíneas, permitir que la gente del sur de la Argentina, de Ushuaia, por ejemplo, pueda viajar a la Argentina sin tener que condenarse al aislamiento en esa isla remota que la Argentina tiene en el sur, y que si no tiene un medio de comunicación aérea tiene que disponer de 3 o 4 días para llegar a Buenos Aires o a algún otro punto del país. Entonces, digamos, Milei pretende
a hacer caso omiso de que incluso la realidad de la cual su gobierno está de alguna manera disfrutando con el desarrollo de Vaca Muerta, con el enorme crecimiento que la Argentina ha tenido en el campo de la producción petrolera y de gas en estos años, son el fruto de aquella estatización. Sin la recuperación de YPF... Fue en el gobierno de Axel Kicillof, ¿no? Estaba él como ministro de Economía, perdón, sí, en ese momento. Sí. Vaca Muerta, como exigía enormes inversiones con un futuro que en aquel momento podía parecer incierto, fue una cosa completamente desdeñada por Repsol. Porque como toda gran empresa que exige grandes inversiones para fructificar después y no produce resultados inmediatos, y una empresa privada es reticente a encarar eso. Y YPF solamente pudo encontrar otros socios en la medida en que demostró que tenía la firme voluntad de llevar adelante el negocio, y gracias a eso pudo asociarse con Chevron, y haciéndole las concesiones que no se pueden dejar de hacer a una empresa privada para posibilitar el negocio, porque la empresa privada tiene la lógica comercial, pudo hacer propia, apropiarse de la tecnología en la cual Chevron era una empresa mundialmente de punta, porque el fracking comenzó siendo llevado adelante en Estados Unidos por Chevron. En esa medida, en la medida en que todo eso se concatenó, Vaca Muerta llegó a ser lo que es hoy. Lo que es hoy, claro. Y lo que es hoy, como una de las cosas que pone en la balanza el gobierno de Milei para tener expectativas en un desarrollo importante de la exportación argentina, en un plan, lamentablemente no nacional, porque el sentido originario que tenía el desarrollo de Vaca Muerta era que la Argentina contara con exportaciones petroleras importantes, pero además que contara con una provisión de combustibles acorde al costo argentino de explotación. Y en cambio, hoy por hoy, con el gobierno de Milei, en lugar de ocurrir eso, en lugar de ser la Argentina, ya que es un país que ha dejado de ser un país que tiene petróleo para pasar a ser poco a poco un país petrolero, un país que tiene una importante producción de petróleo y que puede abastecer a otros con esa producción, ese desarrollo con un plan de volcarlo al beneficio del conjunto del país, hubiera sido, o podría ser, si recuperamos el gobierno, un elemento generador de un desarrollo del conjunto de la economía argentina y de abaratamiento de los costos de los combustibles para todos los sectores de la producción argentina, el mundo agrario, la industria y todos los que, digamos, de una forma o de otra usamos los combustibles como medio de locomoción y de transporte. En cambio, bajo un gobierno antinacional como el de Milei, donde lo que cuenta es la lógica y los beneficios de las empresas, la Argentina está en este momento entre los países que pagan más caro los combustibles en el continente, y donde al gobierno de Milei ni se le pasa por la cabeza hacer lo que acaba de hacer Lula, de reducir los
los impuestos a los combustibles para que el alza de los precios globales del petróleo no impacte desmedidamente sobre la economía de Brasil. La Argentina está padeciendo a pleno las alzas del precio de los combustibles, porque lo que no se va a hacer es adecuar la producción petrolera y los beneficios empresariales a las necesidades globales del país, sino se sacrifica el país para tributar mayores beneficios al mundo empresarial. Bueno, esa es la desgracia que vivimos y que creo que muestra hasta qué punto el entreguismo del gobierno de Milei a las grandes empresas de capital extranjero y a los grandes pulpos cuenta primero porque inclusive lo que se les ha permitido incrementar los precios del combustible va a poner en cuestión una de las consignas que más valoriza el gobierno de Milei, que es la contención de la inflación. Este aumento que ha tenido los combustibles de alrededor del 12% no puede dejar, más a la corta que a la larga, de impactar sobre el resto de la economía argentina. Siempre que se tomen en cuenta esos datos, porque si te dibujan otro número, bueno... Sí, pero los números se pueden dibujar, sí, pero como lo vienen la haciendo. gente vive, no vive en los números, No. La gente vive en las realidades y cada automovilista o cada productor agropecuario que tiene que llenar el tractor de diésel sabe. Claro, ¿cuáles son los pero números? haciendo referencia los números dibujados que hace el gobierno, porque uno dice, ¿cómo que no va a impactar tremendo aumento del combustible? ¿Cómo no va a impactar? ¿Cómo no va a impactar? Nunca ocurrió que no impactara. Claro. No está impactando sobre la economía, sobre los precios en general. En Estados Unidos, donde el galón de combustible, ellos trabajan con la medida del galón, sí. Ha pasado de 3 a 4,5, a $4.50 el galón, ha impactado en Estados Unidos, no va a impactar en la Argentina. Claro. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, en realidad yo estaba por titular a la columna originalmente YPF, una alegría y muchas vergüenzas, pero cambié el título, me parecía más interesante el que finalmente elegí, pero porque bueno, creo que fundamentalmente por el juicio, por la sentencia en sí y por los contenidos de la sentencia, esto fortalece la lógica y la argumentación esgrimida sobre el tema del petrolero por todo el campo intelectual nacional y popular. Quiero hacer la crónica desde 2012 que Axel Kicillof lo menciona esto, que no puede estar por encima de la Constitución un estatuto privado de una empresa. Ese es el argumento que... El fallo le da la razón íntegramente a toda la argumentación que han usado en estos años. Sí. Kicillof en particular, porque ha sido él el blanco central de los ataques, Cristina de Kirchner y todos los que hemos brindado alguna opinión del campo nacional y popular. Entonces, es insólito que el fallo sea atribuido a la influencia de un gobierno que tiene entre sus legisladores al doctor Alejandro Fargosi, que fue asesor de los fondos von Burford en el juicio contra Aerolínea Argentina, y que es un hombre de los fondos buitres, del mismo modo que
que Caputo es un hombre de la banca Morgan, y tantos funcionarios de este gobierno son más fieles a empresas que en algún momento los han tenido como sus abogados, como sus asesores, economistas, que son más fieles a Argentina que a la internacional. Entonces, que Milei festeje el fallo de Nueva York es más o menos como si lo festejara el doctor Alejandro Fargosi. Porque hay saldos exportables. No importa si los billetes los imprimen argentinos. Puede ser negro el destino por más que nos dé la lata, porque el que presta la plata es el que marca el camino. La patria tiene salida con cultura nacional, que es todo lo universal, visto con ojos de criollo, sin comerse los embrollos del cipallaje local.